Contribuyó deportivamente a la consolidación de la autonomía universitaria. Alimentó con sus triunfos la recuperación de la autoestima en crisis. Expresó en el deporte la época de oro de la universidad. Fundó cátedras, escuelas y organizaciones deportivas y académicas. Fundó la Facultad de Organización Deportiva. Animó, formó e inspiró a una generación de jóvenes triunfadores. Ganó el reconocimiento de la NFL por su consagración al fútbol americano en México. Fundó y dirigió la Universidad Metropolitana. Escribió una historia sin precedentes del fútbol americano en Monterrey. Constructor de estadios, puentes, autopistas, escuelas, casas. Es el precursor de una fraternidad que mantendrá viva su pasión, su memoria, por siempre. Hoy en Líderes, la historia de un hombre que vivió para realizar sus pasiones y compartirlas con quienes le siguieron. Un hombre que vivió para fundar. Un hombre que reconoce en el fútbol los orígenes de su carácter, su disciplina, su voluntad y sus ganas de trabajar. Un hombre cuya vida desborda las fronteras del deporte porque entendió a temprana edad que no hay mejor manera de vivir que descubriendo cómo se complementan las cosas que nos hacen crecer. Hoy en Líderes, la vida y obra del ingeniero Cayetano Garza. La Universidad Autónoma de Nuevo León vive el fervor de la autonomía finalmente conquistada. Durante los años de 1971, 72 y 73, aún luchaban por la tranquilidad, pero los Tigres perdían en el terreno de juego. Una serie de derrotas consecutivas no les dejaba celebrar plenamente los triunfos académicos. Pero tal vez pocos sabían que en sus espacios de entrenamiento, los Tigres se preparaban en jornadas agotadoras bajo la conducción de un hombre que no escatimaba horas ni esfuerzos para hacer cambiar la situación. Era un muchachote grandote, oriundo de la comunidad vernácula de Nuevo León, se levantaba temprano, que trataba a la gente con un liderazgo auténtico, no era muy complicado en su fórmula personal y tenía un gran carisma y un gran liderazgo entre los jóvenes, entre los estudiantes y muy trabajador, ni duda cabe. Entonces, ¿qué era él? Era un líder que quería la universidad y que le gustaba ganar, no andaba como los medias tazas, a ganar, como ir al lugar. Siempre le echaba muchas ganas, a todo lo que fuera. A lo que viniera, le gustaba mucho el reto, vencer. Por eso los Tigres comían como tigres, eran tratados como tigres a latigazos si no ganaban. Y Cayetano era el domador y el auténtico tigre, como le llamaba a su equipo, para diferenciarlo de los Tigres de fútbol profesional. Era una persona que siempre pensaba adelante de las situaciones específicas del fútbol y de las necesidades que debería de tener la universidad para poder tener un equipo competitivo. Cayetano era un muchacho que le gustaban los retos, trataba de siempre de cumplir con los objetivos de ser el número uno en todo y pensar, ¿verdad?, de que realizar eso llevaría a la universidad al triunfo. Entonces, en esta temporada que ya se auguraba que ya Tigres había cambiado mucho desde que entró Cayetano,
a mediados de 70, 71, 72 iba subiendo el equipo. Y mientras la universidad avanzaba en su transformación, vivía nuevas experiencias, Cayetano no pierde el tiempo. Su liderazgo era apreciado por los grupos que se disputaban el poder en la universidad, pero él orientaba todas sus energías a la preparación de sus Tigres. Y Cayetano sabe mantenerse al margen, dedicado al fútbol americano. Porque fueron los años que Cayetano se hizo cargo del fútbol americano, cuando la universidad se convulsionó. Y él buscaba la manera de no participar ni con uno ni con otro, y él dedicado a sus muchachitos. Nosotros conocimos todos los esfuerzos que el ingeniero hizo, una persona sumamente dinámica, con una capacidad, te menciono, sensitiva, sensible, muy importante, para tratar a mucha gente. Y en el 7-4 había una nefasta leyenda con los Tigres. Nunca habíamos podido ganar un juego en la Ciudad de México, nunca. Habíamos estado a punto, pero nunca habíamos ganado un juego. Entonces, como un augurio en sentido positivo, fue que el primer juego de la temporada fue en el Estadio Olímpico, el del Cruz Azul, que es ahora, ¿no? Contra Cheyennes. Y por primera vez en la historia de Tigres, y eso lo destacó mucho la prensa, le ganamos un equipo de México. Supimos que íbamos a seguir teniendo grandes éxitos. El equipo empieza a ganar en México, año inolvidable, ¿no? Porque empiezan a llegar a la universidad jugadores que Cayetano buscaba en el Valle de Texas, que vienen a darle otro sello a excelentes jugadores. Y el equipo Tigres empieza a transformarse, ¿no? Empieza a ser más competitivo. Le ganamos en un juego memorabilísimo, también en el Estadio Olímpico, a Cóndores. Un juego de veras de antología, un juego para verlo minuto a minuto. Ganamos 13-10 por un gol de campo. Tan emocionante fue el partido y tan interesante que el equipo de Cóndores, los muchachos de Cóndores, se vinieron hacia la banca de Tigres a felicitarnos. Ese fue una victoria verdaderamente inolvidable. Me tocó participar como estudiante, apoyando a los Tigres, a los auténticos. La intensidad del momento era enorme, el estadio lleno. Siempre queremos ganar el Tecnológico o ganarle a los equipos, ¿no? Y siempre ya el equipo de los auténticos Tigres era un equipo protagonista en las finales, era un equipo protagonista en los encuentros que se realizaban aquí en Monterrey, en los clásicos. De más prestigio es lograr el triunfo, lograr llegar a una meta. Y siempre el ingeniero Cayetano, y eso sí me queda claro, tenía la meta de que el triunfo era importante, que había que buscar siempre ese momento, porque había que ser mejor y había que demostrarlo, ¿no? Y la única forma pues era ganar. Eran tiempos dorados. El triunfo de los Tigres de Cayetano, los Tigres de la universidad, no se dieron en el vacío, porque eran también tiempos polémicos. Y este fue uno de los factores que le dieron fuerza a los jugadores y brillantez al triunfo. No solo se trataba de ganar. Ganar significaba celebrar la autonomía universitaria. La autonomía protegería la institución de la injerencia del Estado en la universidad bajo los principios de libertad de cátedra, autogobierno y administración, y fue resultado de un proceso de luchas que fueron desde 1967 hasta 1971.
autoridades estatales y universitarias, profesores, trabajadores y alumnos, algunas veces con visiones ideológicas completamente diferentes, fueron los protagonistas de una historia que buscaba consolidar la posición de la Universidad Autónoma de Nuevo León como una de las instituciones punteras en la educación superior. Cayetano Garza desempeñaría desde su liderazgo deportivo un papel singular en este proceso. Yo creo que ese logro tan importante de la autonomía de 1971 ya con definición le permite ahora a la universidad decir que ese esfuerzo que él realizó junto con una cantidad importante de universitarios ha hecho posible que la universidad sea ahora reconocida como una institución de educación de calidad, no solamente nacional, sino internacionalmente. Sí, fue un elemento clave. Ya cuando la universidad toma su tranquilidad, fue un elemento clave, ¿no?, para que la universidad tomara un rumbo. Con la llegada del doctor Luis Eugenio Todd a la rectoría en 1973, nace toda una etapa en la que Cayetano Garza y Garza es integrado al equipo principal del nuevo rector. Es un gesto que reconoce explícitamente su liderazgo y revela una estrategia institucional. Cayetano fue una figura muy importante en la transición de la universidad violenta, desorganizada, anárquica, que yo encontré, a la universidad tranquila, donde los maestros enseñan, los alumnos estudian. Cayetano fue una pieza muy importante de la recuperación de la autoestima de los universitarios en relación al deporte y por ende al orgullo de ser universitario. A través del deporte logró esa autoestima que requerían en ese tiempo los universitarios. Y yo creo que ese esfuerzo de todos esos universitarios, incluyendo a Cayetano Garza, pues debemos de agradecerlo. Algunos participamos también dentro del proceso. Yo era estudiante en ese momento y lo recuerdo. Y recuerdo los accionares, las dificultades que vivió la universidad. Y este proceso del ingeniero Cayetano pues lo llevó a que en esta gran universidad que él fue y seguirá siendo también un pionero dentro de la misma, pues formó el deporte del fútbol americano, que para él era su pasión, ¿no? Para mí el deporte fue una fórmula de recuperación importantísima de la estabilidad en la universidad. Y por supuesto Cayetano era la figura, ¿no? Pero a Orencio se le debe mucho, igual que a Moreira, igual que a Alfredo, igual que a Amador Flores, como parte fundamental de ese equipo que termina con la anarquía y estabiliza la universidad. El deporte contribuye a todo, es parte fundamental de la educación. Los campeonatos de 1974 y 75 y estos logros propios de esta etapa formativa del deporte le dio a la universidad un proceso de crecimiento. Y sobre todo, que la universidad entrara en una etapa realmente de definición, es decir, ¿qué quiere ser la universidad? Es decir, dejamos de ser en un momento dado inquietos estudiantes. La universidad inquieta socialmente, a una universidad socialmente pertinente, a una universidad social con responsabilidad, a una universidad con imagen al futuro. Hoy Líderes cuenta la historia de cómo definitivamente Cayetano Garza descubre lo que sería la pasión de su vida. Cayetano Garza nace en Los Ramones, Nuevo León, séptimo de 8 hijos. Sus padres fueron Luz Garza Villarreal y Julia Garza de Garza. Quiso la casualidad que el mismo año del nacimiento de Cayetano, 1943, más de 30 jóvenes entusiastas se reunieran en el campo de bachilleres para formar el primer equipo de fútbol americano de la Universidad de Nuevo León. Cayetano y el fútbol universitario nacieron el mismo año. La infancia de Cayetano fue tempranamente marcada por la muerte de su madre, pero el vacío se llenó con el aliento de una familia que mantuvo su unidad y se llenó también con su propio espíritu, que fue siempre su fuerza. No le faltaron sus hermanos, que se mantuvieron siempre unidos. Pero aquel gran vacío le obligaría a encarar por sí mismo numerosos problemas y buscar sus propias soluciones. Bueno, no le quiero decir, pero vivíamos luego en una casa que ya tenía muros de block.
y techo de lámina de esa galvanizada, pero nos rentaban la casa y la pagábamos, un amigo de mi papá, la pagábamos cada vez que teníamos dinero. Si viviéramos en esta época, creo que nos habrían sacado a la calle, a todos. Yo sé que pues su infancia no fue fácil, entonces eso me imagino que lo forjó, aparte de que ella trajera el carácter así fuerte como lo tenía. Fue una época dura, yo creo que para Cayetano más dura que para nosotros, por la edad, ¿verdad? Porque de alguna manera los más chicos siempre sufren un poco más. Pero pues se acostumbra uno y realmente vives con la conciencia de que así es como se vive y punto, ¿verdad? Esa es la realidad. Y pues eso es la mejor forma también, el carácter, ¿no? Para salir de eso. Se cuenta que estando Cayetano, ya como estudiante en la Facultad de Ingeniería, un buen amigo suyo observa que físicamente no se encontraba en las mejores condiciones, por lo cual le ofrece sus consejos. Oye, pues estás bien flaco, pero ¿por qué no comes más o por qué no juegas un deporte para que te fortalezcas? Así, el orgullo y la determinación del joven Cayetano lo llevan de inmediato a entrenar fútbol americano en el equipo de Castores que dirigía el coach Chico Rivera, toda una institución en la Facultad de Ingeniería Civil. ¿Veías tú que Cayetano se echaba un batido de esos con 6, 8 huevos, ¿verdad? En la mañana para agarrar fuerzas, ¿no? Para fortalecerse? Y eso en mí yo creo que ahí le cambió mucho, o le marcó mucho su vida, como que él siempre quería ser mejor, siempre superar las cosas. Primero, no un muy buen jugador de ingeniería civil, porque estaba muy delgado, estaba alto, pero estaba muy delgado. Y en algunas vacaciones, no recuerdo si fue al término de primer año o de segundo año, cuando regresa muy fuerte, muy grande. O sea, no supimos qué comió o qué le pasó, pero llegó grande, pues. Con 18 años, 92 kilos de peso y 1.87 metros de estatura, el joven Cayetano entra a jugar como tackle ofensivo-defensivo de los Castores de Ingeniería Civil y conquistan el campeonato de la temporada. Se ha escrito que al principio era un jugador rudo y muy fuerte. Era tan agresivo que pitaban la jugada y él no se detenía. Le pusieron así Cayetano el Rabioso, un periodista que fue jugador también, que todos lo conocemos por El Lechero, donde en un reporte por un incidente que hubo, puso y Cayetano el Rabioso fue y golpeó a no sé qué, ¿no? Debuta como entrenador en 1965 con los Pegasos de Arquitectura e inmediatamente pasa a los Castores de Ingeniería Civil durante 4 temporadas, que culminaron con la obtención de un subcampeonato. Dirigió un equipo de preparatoria, llevándolo al campeonato en 1966. Allí emergieron sus dotes de entrenador y buen estratega al poner en práctica ideas aprendidas en libros, películas y revistas norteamericanas, con lo cual creció su poder de convocatoria. Todos querían entrar al equipo ganador. En unos pocos años, el jugador se reveló como el mejor entrenador de su tiempo. Cayetano entrenó a los Osos de Mecánica y se convirtió en un ícono al conquistar en forma invicta 3 campeonatos consecutivos. Eran finales de la época de los 60 y la Universidad de Nuevo León vivía momentos históricos. Hacia fines de mayo de 1969 se inició un movimiento estudiantil y magisterial en demanda de solución de diversos problemas. Esto alcanzó su punto culminante en diciembre de aquel año. En medio de aquellos acontecimientos, la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, FIME, se preocupa por mejorar los resultados de su equipo de fútbol americano. Era la única disciplina deportiva en que FIME no lograba triunfar. Entonces Chaires, que era mi director de deportes, le dije: yo quiero que busques a alguna persona idónea y capaz, porque yo quiero que los Osos sean campeones.
que es lo único que nos falta. Y Cayetano dijo, si usted cree que yo le pueda ayudar en el fútbol americano y que sea la solución para lo que usted pretende ganar en todos los deportes, yo estoy dispuesto a cambiarme. Subimos al segundo piso, que es la dirección, donde estaba Jorge Urencio, ¿verdad? Y entonces Chaires me traerá a Cayetano. Le digo, a mí me interesa ser campeones en todo. Nuestro interés fundamental es que los Osos de Mecánica sean campeones en el fútbol americano. Ese es mi interés. Pues hubo una gran revolución entre los deportistas de mecánica, ¿verdad? Dijo, no, ahora sí nos trae a un buen entrenador. Entonces le ofrecen a Cayetano ser maestro de planta, encargarse del equipo, y a partir de que llega Cayetano, que llega casi al terminar una temporada, le faltaban 3 juegos para terminar la temporada intermedia. De ahí, esos 3 juegos los gana, y todas las otras 3 temporadas siguientes los gana. No hay ni un solo partido empatado, ni uno perdido, todo con Cayetano. FIME fue campeón con el ingeniero Cayetano en 1969, 1970 y 1971. Eran tricampeones. Ahí era la famosa ya ola verde, la furia verde de la FIME, ¿no? Nadie ha logrado 3 campeonatos invictos, te puedo decir. Aquellos triunfos fueron la revelación del talento de Cayetano Garza y, en cierta forma, la firma de su destino. Y aquel destino quedaría sellado en pocos días ante la noticia de que los Tigres necesitaban un entrenador que los condujera al triunfo. A inicios de los 70s, el entrenador que hizo 3 veces campeones a los Osos de Mecánica fue llamado a dirigir el equipo Tigres con el propósito de conducirlos a la cima. Cayetano se había convertido en un ícono al conquistar en forma invicta los campeonatos de 1969, 1970 y 1971. Tales antecedentes lo convertían en el hombre ideal para conducir a los Tigres por el mejor camino y levantar con sus triunfos la autoestima universitaria. Pero difíciles eran las circunstancias en medio de las cuales tendría que debatirse el Tigre Mayor. Estudió la situación y diseñó su estrategia de entrenamientos, a la vez que fortalecía el equipo con los mejores jugadores de mecánica. Ya en Liga Mayor, 7-1, 7-2 y 7-3, ya las cosas eran diferentes, ¿verdad? Entonces, para mí fue un cambio de llegar de un equipo triunfador, como eran los Osos de FIME, a llegar a Tigres y empezar a perder partidos, y o sea, fue un shock, fue para mí un shock. Cayetano asumió el desafío. Enfrentaba nuevas y complejas exigencias, pero supo vencer las limitaciones del fútbol y las carencias de la universidad para tener un equipo competitivo. Había una cantidad de carencias importantísimas. Jugábamos nosotros y entrenábamos más bien en el Chico Rivera, ¿verdad? En el Campo Chico. Y teníamos que caminar alrededor de 500 metros hasta donde estaban los vestidores. En toda esa época nosotros conocimos todos los esfuerzos que el ingeniero hizo, una persona sumamente dinámica, con una capacidad, te menciono, sensitiva, sensible, muy importante para tratar a mucha gente. Y eran entrenamientos de alto rigor, de exigencia, agotadores, que el ingeniero Cayetano Garza te hacía que dieras no el segundo esfuerzo, sino el segundo, el tercero, el cuarto, y te exigía en los entrenamientos a tu máximo rendimiento, a la máxima expresión de desarrollo de tu energía. Fueron, sin embargo, 3 largos e intensos años sin ganar un solo partido en México. Algunos analistas deportivos afirmaron erróneamente que Tigres era un equipo perdedor. Hoy sabemos que la verdad histórica era muy distinta. Tigres era un equipo que se preparaba para el triunfo. Y siempre el ingeniero Cayetano, y eso sí me queda claro, tenía la meta de que el triunfo era importante, que había que buscar siempre ese momento, porque había que ser mejor y había que demostrarlo, ¿no? Y la única forma pues era ganar. Y así quedaría demostrado en el campeonato de 1974, donde se desbarató la leyenda negra de los Tigres.
El 74 fue el arco de triunfo por donde avanzaron los jugadores capitaneados por Cayetano al cabo de 3 largos años de preparación. Pero en el acto inaugural de los Juegos de 1974, el estadio universitario estallaba de aficionados. Había, sin embargo, preocupación por lo que pudieran hacer unos Tigres que hasta entonces no habían ganado un campeonato. Cuentan las crónicas de la época que cuando el gobernador Pedro Zorrilla hizo entrada al estadio, decenas de miles de jóvenes universitarios lo abuchearon. Desgraciadamente yo me acuerdo que llega el gobernador Zorrilla y pues todo lo abuchean. Cuando ya vamos nosotros y vemos nosotros que estamos triunfando, yo traigo una chaqueta de la universidad y entonces le digo al gobernador, ven para acá, vente, ten la chaqueta y vamos a hacer un gol. Y entonces él dice, no, agarra la chaqueta. Y entonces agarra la chaqueta el gobernador y empieza ya, se la veo. Y en ese momento, cuando la veo, la muchedumbre le dice, la veo. ¡Bravo! Cuenta la historia que aquellos fueron el inicio de los días dorados de los auténticos Tigres, del fútbol americano en Monterrey y de la flamante Universidad Autónoma de Nuevo León, pero en especial de Cayetano Garza, para quien a partir de entonces sus recuerdos no serán marcados por los días del calendario, sino por sus triunfos. Y precisamente cuando nace Eugenio, son campeones con los auténticos por primera vez, en el 74. Entonces él asociaba, haz de cuenta, yo a Adrede le decía, ¿cuándo nació Eugenio? Cuando fuimos campeones la primera vez. Los triunfos deportivos y logros profesionales de Cayetano se manifiestan desde edades tempranas. Gana sus primeros campeonatos a los 25 años. Con 26 años, dirige Tigres. A los 27, es responsable del programa de fútbol americano de la universidad. Es nombrado director de deportes a los 29 y poco después conquista su primer campeonato nacional en las célebres jornadas de 1974, por las cuales fue nombrado entrenador del año en México. Era un hombre casado con la universidad y casado con el fútbol americano. Aparte, en la universidad, su opinión contaba mucho. En la política de la universidad contaba mucho. Los rectores que él le tocó estar, lo respetaron mucho, bastante. No, Cayetano y yo nos comunicábamos mucho porque le metemos pasión a las cosas. Como dice García Márquez, donde no hay pasión hay chapuza. Y Cayetano y yo le metemos pasión. Él la pasión y el liderazgo deportivo y yo la pasión en la promoción y en el apoyo que le daba. Era un hombre luchador, o sea, nunca se conformó con el espacio que le tocaba, eso yo lo tengo muy claro. Él no estaba conforme con ese es el lugar que a ti te toca, sí, nomás que yo lo voy a hacer más grande. Y sin andarlo presumiendo, porque nunca fue presumido. Él buscaba cómo lograr ese propósito. Cayetano Garza fue el pionero y organizador de la Facultad de Organización Deportiva. Supo ser original en un momento preciso y dotarla de un concepto académico. Con 89 estudiantes y 7 maestros, comenzó a trabajar en el 10º piso de la rectoría. Su objetivo primordial era producir administradores del deporte y colateralmente proporcionar conocimientos científicos a los entrenadores para modelar criterios y elevar la competitividad. Con él organicé la Escuela de Organización Deportiva para darle un ámbito académico a esa generosidad deportiva que Cayetano preconizaba y practicaba. Y ahora nuestra Facultad de Organización Deportiva pues es una facultad muy reconocida nacional e internacionalmente. Entre 1970 y 1974, Cayetano no solo se concentró en hacer ganador al equipo de los auténticos Tigres, también fue director general de deportes, logrando darle auge a las distintas disciplinas deportivas, para lo cual construyó el Estadio Gaspar Mas, el Campo Hundido, así como varios gimnasios y la remodelación del Estadio Chico Rivera. Cayetano y yo compramos 46 equipos de fútbol para los intermedia, para juveniles,
Instalamos el edificio especial para los Tigres, creamos un nuevo estadio para ellos. Entonces, ¿por qué? Porque el deporte era muy importante y es muy importante. Desde su posición como director de deportes de la universidad, Cayetano apoya los esfuerzos del rector por impulsar otras disciplinas. Es así que contrata a Carlos Milok como técnico del equipo de fútbol soccer con la encomienda de que los hiciera ganadores. A la postre, los Tigres de la UANL serían campeones del fútbol mexicano en las temporadas 77-78 y 81-82. Y por lo tanto, pues Cayetano fue una pieza fundamental. Luis también le da todo lo necesario para llegar, y es más, Luis lo hace como representante para que lo represente a él en el consejo, y entonces haga lo de, oye, ¿a quién vamos a seleccionar? Vamos a seleccionar a Milok, y entonces Milok sale por creación de Cayetano. Pero la vida de Cayetano se une en matrimonio con Margarita Treviño Rojas, con quien tendrá 3 hijos, Mara, Cayetano Eugenio y Bernardo. Suele decirse que el matrimonio cambia la vida de los hombres. En el caso de Cayetano, el matrimonio no cambió su vida, sino que la multiplicó, la hizo más rica y más intensa. Yo lo llamaría bígamo, que estaba casado con Margot y estaba casado con la universidad. Cuando tenemos algún problema ahorita, que decimos, oye, me dicen mis hijos, ¿qué pensaría mi papá? ¿O cómo resolvería? ¿O qué diría? Esa cálida presencia revela una de las claves del liderazgo de Cayetano Garza. Son los valores que le acompañaron toda la vida. El primero de ellos es el ejemplo, como hecho cotidiano. Este nace en el corazón de la familia. Pasiones y liderazgo se anudan a lo largo de la vida de Cayetano Garza y emergen con particular intensidad eventos dramáticos y fascinantes de su vida, como los relatados hasta aquí. Los años pasan y Cayetano Garza continúa siendo el líder emprendedor e imaginativo de siempre. Numerosas son sus nuevas empresas, crecen sus pasiones. En 1979, mejora la infraestructura física del deporte, adecuando los espacios existentes, y construye los gimnasios de Ciudad Universitaria, uno de los cuales llevaría su nombre, y construye e inaugura también en 1979 el estadio Gaspar Más. Todo ese tipo de cosas, tenía él una visión muy grande de todo lo que se tenía que hacer para implementar o mejorar el fútbol americano. Nadie, absolutamente nadie, lo ha hecho hasta el momento. Todas las cosas que él en una forma hacía hasta la fecha, nadie las ha igualado. Así como cuando Mecánica empezó y que ganábamos nosotros los trofeos de desafío de la universidad, actualmente la universidad tiene esa disciplina de que está ganando en todos los niveles a nivel nacional. La labor del líder Cayetano Garza en aquellos años no se reduce a la universidad. También fue director de Obras Viales del Estado de Nuevo León durante 12 años en los sexenios de los gobernadores Alfonso Martínez Domínguez y Jorge Treviño. Cayetano, ingeniero civil, ha hecho muchas casas, ha hecho muchos puentes, ha hecho edificios, ha urbanizado, que es un ángulo que tampoco se conoce de Cayetano. A su cargo estuvo la construcción de la infraestructura vial más importante del estado hasta aquel momento. Así, en distintos puntos de la gran ciudad metropolitana de Monterrey, numerosas calles, avenidas y puentes, con la firma de Cayetano, se abren al paso de los regiomontanos no solo como simples vías de comunicación, sino además como la obra y la memoria viva de un hombre que nunca se cansó de abrir caminos. Y luego, pues, cuando crea, o no crea, sino que más bien se hace grande la escuela de la Universidad Metropolitana, que la llevó de tener unos cuantos estudiantes a 15 o 16 mil estudiantes, pues eso lo hace
también por tener una visión y un empuje que siempre lo tuvo. Cayetano consagró a la Universidad Metropolitana sus últimos 13 años de vida. Como rector, la llevó a ser una de las universidades con mayor población estudiantil en Nuevo León. Allí realizó una generosa labor humanitaria y social e impulsó los principios de educación y deporte que constituyeron su filosofía de vida. Casualmente un día llegó una niña que quería estudiar, pero no tenía la posibilidad de económica ni nada, ¿no? Y se encuentra a Cayetano en el estacionamiento y le dice, ¿verdad?, que ella quiere estudiar, y le dice él, dijo, pero no puedo. ¿Por qué no puedes? Es que no tengo dinero. No, dijo, sí puedes, si tú quieres, puedes. Nada más te voy a pedir, le dijo, no vengas, no vas a pagar nada hasta que termines la carrera, consigas un trabajo y empieces a ganar, entonces ya vendrás a pagar poco a poco. No vayas cada rato a buscarme, tú ponte a estudiar. El liderazgo de Cayetano Garza enseña que las cosas se comienzan desde sus cimientos. Primero él se construyó a sí mismo. Huérfano a los 3 años, aprendió a dar pasos que después abrieron caminos, que más tarde desembocaron en el hombre emprendedor y competente. Comenzó desde abajo una vida enriquecida por todas las experiencias posibles, de manera que cuando ordenaba patear un balón, él sabe hacerlo tanto o mejor que los demás. Cuando pide un esfuerzo, él ya lo ha dado todo. Cuando exige el triunfo, él ya ha triunfado en muchas batallas. Cuando pide levantarse de una caída, él ya ha caído y se ha vuelto a levantar. Cuando pide aliento, él sabe de dónde sacarlo. Jamás pidió algo que él mismo no haya hecho antes o no haya podido hacer. Y cuando pedía algo que parecía imposible, lo hacía a sabiendas que la vida no tiene sentido para quienes se conforman con lo posible. Seguramente se le recuerda en todas las facetas en las que él participó, porque en ninguna fue una figura decorativa, en todas fue protagonista. El deporte, él fue protagonista, como estudiante fue protagonista, como entrenador fue un protagonista, como político universitario fue un protagonista, como hombre de negocios fue un protagonista, como directivo de la institución privada también fue un protagonista, como agente de bienes raíces fue un protagonista. No fue alguien del montón. Él siempre estuvo donde se sentaba mi compadre era cabecera. ¿Cuál puede ser el legado de una vida? ¿Obras? ¿Hechos ejemplares? ¿Ideas que trascienden? El legado de Cayetano Garza se aprecia mejor con las revelaciones del tiempo, pero hoy es posible adelantar algunas de las más grandes aportaciones de su vida, que fueron y son los auténticos Tigres, parte esencial del legado de Cayetano. Los grandes momentos de la vida de Cayetano, siento yo que fue la cumbre, lo excelso, fue el juego contra Águilas Blancas en noviembre de 1977, cuando ganamos el campeonato con un score de 66-0, y que para él fue el momento cumbre, el momento que llegó a la excelsitud, con el laurel de la victoria. Aparte hay ahí también otra guirnalda que agregar, de que le ganamos al Tecnológico. Era casi el campeonato. Supimos desde ese momento claramente que éramos los campeones, que no nos iba a frenar nadie. El primer enfrentamiento de los Tigres fue contra Pieles Rojas, aquí, en el Estadio Universitario, y el equipo de Cayetano ganó con un marcador de 38-10. Los espectadores vieron a un equipo poderoso, de mucho ímpetu. En aquel juego inaugural, los estudiantes descubrieron el ímpetu de los auténticos Tigres. Otra de las victorias de los Tigres fue sobre el equipo capitalino de Cóndores. Se trató de un juego verdaderamente dramático, con marcador cerrado de 10-9. Y también resultó memorable el juego contra Águilas Blancas, el juego del campeonato. Bueno, es que en ese partido el dominio del equipo Auténticos Tigres contra los Águilas Blancas fue total. Desde la patada fue total. Tan fue así que en el primer medio, por ejemplo, ellos habían hecho un solo 1 y 10. Eso, para mí, como coordinador defensivo, pues imagínense qué galardón,
y no habían hecho más que un solo primer 10. Y no es una fábula lo que estoy contando. Hay testimonio y hay una película. Y luego, pues íbamos ya 30-0 en el primer medio. Y es decir, la defensiva no dejó anotar ni un solo punto. Y la ofensiva, pues anotó cuantas veces quiso. Y eso, pues, no lo podemos olvidar. El 77 pues es la culminación de todo ese trabajo, ¿no? El terminar invictos, el apalear Águilas Blancas que siempre nos habían apaleado, nos habían ganado. No hay como la victoria, no hay como obtener un campeonato. Una felicidad indescriptible, ¿no? Y bueno, pues ya recuerdo yo como jugadores en aquellos años, pues el ingeniero González, José Antonio González, ¿no? Hoy secretario de Educación, rector, también un excelente jugador, receptor abierto. Ese es el legado de Cayetano. Los jugadores que él formó, los líderes que él entrenó, tú los puedes ver ahorita en posiciones increíbles. Y me refiero al ingeniero González, me refiero a Pedro Morales, me refiero al ingeniero Rogelio Garza y muchos otros jugadores que han logrado obtener posiciones de acuerdo a ese liderazgo que Cayetano les hizo florecer, ¿no? Y la disciplina, la perseverancia, el orden, la honestidad, el trabajo, pues es lo que te lleva pues, a tener éxito. Ese es el principal legado de Cayetano. Los triunfos del 77 tuvieron su antecedente en los campeonatos de 1974. Unos y otros tejen la leyenda, unos y otros se cuentan, entusiasman todavía, permanecen. Le ganamos en un juego memorabilísimo, también en el Estadio Olímpico, a Cóndores. Un juego de veras de antología, un juego para verlo minuto a minuto. En ese juego fue tan emocionante que ellos patearon kickoff y nosotros anotamos. Ya faltaban unos 3 minutos, 4 minutos para terminar el juego, teníamos la bola y en cuarto y 25 Cayetano manda una jugada desde la banca con el pollo y mandó una reversible. Él estaba de abierto y mandó una reversible y puso el primer y 10 por 2 micras y media más o menos. Y le tiran un pase al pollo a la banda y lo agarra con las uñas, con la yema de los dedos, agarra y en el borde a milímetros de la banda, de película, primero y 10. Faltan unos 4 minutos, entra Serna, que era nuestro pateador, Carlos Serna, que fue campeón anotador esa temporada, y mete el gol de campo. La vida de Cayetano fue coronada por diversos premios, honores, emociones. En su biblioteca sobreviven libros, algunos escritos por él mismo, además de trofeos que expresan el triunfo de la pasión y el conocimiento. Su familia atesora recuerdos innumerables y sus contemporáneos el privilegio de la cercanía. Diversas instituciones como el Salón de la Fama de la NFL lo reconocieron. También una biblioteca que lleva su nombre, así como el busto del ingeniero Cayetano Garza, que está expuesto en el mismo lugar. En el 2003, el Estado de Nuevo León lo consagró con la medalla al mérito cívico. Sobre lo que significó el equipo de fútbol americano, escribió unas memorables líneas el exrector de la universidad y exgobernador del estado, Raúl Rangel Frías. Fueron los auténticos Tigres de la Universidad de Nuevo León, una representación dramática y deportiva del corazón y de la fibra de nuestra comunidad universitaria. Yo creo que ahí vemos la mano de Cayetano Garza, el proceso propio del tiempo, ahora ya con los frutos de esa siembra. Yo creo que se sembró en un terreno muy fértil y ese terreno fértil ahora está dando frutos de alta cosecha y de muy alta calidad. El fútbol americano es como una familia, ¿no? Se integra, es de estrategia, pero es integradora. Y ahora que yo lo vivo como rector y veo los desarrollos de los equipos de fútbol americano, veo cómo se integran, cómo platican, cómo se motivan, cómo piensan. Hay un hecho inédito en la historia del equipo. Jugadores y exjugadores constituyen una fraternidad cuyos miembros se reúnen cada semana para hablar de fútbol americano y de su líder emblemático,
Cayetano Garza. Bueno, esa fraternidad ya tiene 5 años, ¿verdad? 4 años. Y esa fraternidad en realidad es una herencia de Cayetano. Cayetano, de hecho, vamos a decir que la fundó. No con esta característica exacta, pues falta él, falta su personalidad. Pero no cabe duda que es una herencia de él. La fraternidad Tigre nació hace 40 años, cuando Cayetano llega a la universidad. Ahí empieza a formarse una verdadera fraternidad, ¿no? Relaciones entre generaciones, los anteriores con los nuevos, los actuales jugadores, desayuno, cena, ahí nace la fraternidad. Claro que ya ahora tiene un nombre, ¿no? Pero antes no tenía un nombre, era más informal, pero la fraternidad Tigre nace con Cayetano. Muchos de los aspectos de esa convivencia armónica a través del deporte la promovió el ingeniero Cayetano Garza, y los valores y atributos de disciplina, del deseo de trabajo, de superación, el carácter. Así se construyen las memorias de un hombre, así nacen sus leyendas, así vivirá porque así se le recuerda. Y él vivirá en los regiomontanos que lo quisieron y que no olvidarán sus acciones. Y tampoco olvidaremos aquellas palabras definitorias escritas por el propio Cayetano en el prólogo de uno de sus libros. Agradezco especialmente al fútbol, porque reconozco en este los orígenes de mi carácter, mi disciplina, mi voluntad y mis deseos de trabajar. Además, porque al fútbol debo en más de un sentido los más grandes éxitos de mi vida, porque gracias a él se formó en mí un profundo amor a mis colores y a mi institución, porque el pundonor, el coraje y la vergüenza se acuñan con el jersey puesto, en cada choque, en cada tacleada, en el sacrificio de entrenar diariamente, en la victoria, en el campeonato, fundamentalmente en la derrota.